Buenas tardes a todos. Antes de comenzar la sesión de hoy, vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando todas las personas que se han registrado y mientras tanto vamos a ir explicando la dinámica de este webinar. En primer lugar, comentaros a todos los asistentes que esta sesión va a ser grabada íntegramente para posteriormente emitirse a través del canal de YouTube de Ecovalia. El del día de hoy es el segundo de los 3 webinars que hemos organizado desde Ecovalia para dar a conocer cómo los frutos secos ecológicos frenan el cambio climático. La semana pasada hablamos con Carmen Román sobre el sector y la producción de frutos secos ecológicos. Hoy, nuestra directora de Innovación, auxiliadora vecina, hablará con Paco Macho sobre las nuevas oportunidades para el sector de los frutos secos ecológicos en Andalucía. Concretamente, hablaremos del pistacho. Y la próxima semana finalizaremos el ciclo con Francisco Urquiza, será el martes 20 de abril, también a las 19 horas, y lo haremos hablando de la producción de los frutos secos ecológicos en Andalucía. Antes de visionar el vídeo que hemos preparado para esta campaña, comentarles a todas las personas que lo deseen que a lo largo de la charla van a poder realizar sus consultas a través del chat que encontrarán en este webinar para que sean respondidas al final de esta charla por los ponentes. Ya sin más, agradecerles la presencia a los ponentes y, como no, también a los asistentes que nos acompañan cada semana y damos comienzo a la sesión. Los frutos secos, fuente de energía y salud, almendras, avellanas, nueces, castañas. Todos ellos tienen una característica en común. En su composición natural, sin manipulación humana, tienen menos de un 50% de agua. Los frutos secos son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Las propiedades y compuestos alimenticios que poseen los convierten en herramientas valiosas para la medicina preventiva. Además, son ricos en ácidos grasos insaturados. Presentes desde la antigüedad en nuestra gastronomía mediterránea, son una fuente de energía y salud que confiere vitalidad. Por detrás de los cereales y el olivar, el fruto seco es el cultivo que ha experimentado un mayor crecimiento en producción ecológica. En España hay un total de 170.238 hectáreas dedicadas a este cultivo, siendo Andalucía la comunidad autónoma que más tierra le dedica con un total de 76.033,8 hectáreas. La región andaluza lidera este ranking por delante de Castilla-La Mancha y Murcia. Según datos del informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático, editado por Ecovalia en 2018, los frutos secos en ecológico están asociados a emisiones de gases de efecto invernadero generalmente bajas de hasta un 37%. A través de prácticas recomendadas como las cubiertas vegetales, las enmiendas orgánicas y la reincorporación de restos de poda, se podrían alcanzar huellas de carbono negativas en ecológico. Además, este producto contiene un alto valor añadido por su aporte de riqueza al mundo rural y por sus cualidades organolépticas. La almendra ecológica de nuestra tierra es altamente valorada por los mercados internacionales. Los frutos secos, además de ser una fuente de energía y salud, contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la desertización. Muy buenas tardes. Francisco, por favor, ¿puedes conectar la cámara? Estupendo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de webinarios sobre los frutos secos en producción ecológica. Aunque en el vídeo que acabamos de ver no se hace una mención expresa al pistacho, no podíamos olvidarnos de este cultivo, que en los últimos años ha sufrido un crecimiento muy importante en España. En general en España, pero también en particular en Andalucía. Como ya hemos oído en el vídeo, según los últimos datos oficiales, los frutos secos en producción ecológica suponen más de 170.000 hectáreas y destaca Andalucía con 76.000 hectáreas.
seguida por Castilla-La Mancha y Murcia. En el caso concreto del pistacho, es Castilla-La Mancha la comunidad autónoma con mayor superficie en producción ecológica de este cultivo. En Andalucía podemos encontrar el cultivo del pistacho ecológico en todas las provincias, destacando especialmente Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén. Para el webinario de hoy tenemos el placer de contar con el ingeniero agrónomo Francisco Macho Domínguez. Él es técnico asesor, especialista en frutos secos por la Junta de Andalucía y desde hace 4 años es asesor agronómico en la cooperativa de los remedios Picasat en Olvera, en Cádiz. Esta cooperativa cuenta con 100 socios en producción ecológica y está trabajando en este sector desde hace más de 20 años. Además, Paco Macho tiene un canal en YouTube, Pistacho Manía. A través de este canal, Paco nos habla del manejo del cultivo del pistacho, donde podemos conocer desde la selección de variedades que debemos hacer en nuestros territorios hasta, por ejemplo, la poda. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por participar en este webinario. De nada, tía. ¿Qué te parece si para comenzar nos cuenta por qué el pistacho es un cultivo que cobra cada vez más fuerza? Bueno, como te has comentado, aunque son números que asustan mucho en tema de superficie, pues prácticamente podríamos decir que la superficie, por ejemplo, de pistacho a nivel nacional, prácticamente es la superficie de olivar que hay en Olvera, solo en el municipio de Olvera. O sea, estamos hablando de que en cuanto a superficie, bueno, pues hay poca superficie a nivel de España, con lo cual los precios hacen que tengan muy buena consistencia y sobre todo que para el agricultor pues tenga unos rendimientos bastante interesantes y sobre todo porque es un cultivo muy adaptado a diferentes condiciones, sobre todo de condiciones desérticas, de diferentes tipos de suelo, los suelos marginales donde normalmente pues, los sistemas productivos tipo olivar, en seto o tipo de almendro, pues lógicamente no son accesibles. El pistacho, por las características que tiene y sobre todo de donde procede, pues se adaptan a esos medios, ¿no? Y por lo tanto le dan una rentabilidad que antes era imposible de obtener por el agricultor, ¿vale? Después es un cultivo que la actitud que tiene tiene muy parecido con la almendra, que tiene doble actitud y por lo tanto tiene un mercado que se diversifica entre lo que es la parte, como le llamamos nosotros, de snack, es decir, el del consumo del paquete que compramos nosotros en el supermercado, que es un modelo de variedad distinto del industrial, ¿vale? Para todo, sobre todo heladería, que es muy importante el cultivo del pistacho, dentro del mercado de la heladería, para pasteles en formato de harina. En Italia, bueno, tienen una variedad que es bastante pionero en la parte culinaria de cómo transformar el pistacho para su repostería y demás. Entonces, eso le da una doble actitud pues bastante interesante también comercialmente, ¿no? Muy bien. Otro tema, saltamos a otro tema vinculado con el pistacho. Según los estudios, con el manejo de los frutos secos en producción ecológica, conseguimos una reducción de la huella de carbono hasta un 37% en comparación con el cultivo en convencional, tal y como se ha comentado en el vídeo que hemos visto anteriormente. Este dato pone en valor el papel tan importante que juega la producción ecológica frente al cambio climático. ¿Podrías resumirnos cuál es el manejo agronómico del cultivo del pistacho en producción ecológica y qué prácticas destacaría o qué cosas tenemos que tener en cuenta si queremos iniciar esta actividad? Bueno, lo que es manejo agronómico, a grosso modo, no difiere mucho de lo que son con cualquier especie arbórea tipo olivar o tipo almendro o cualquier otro tipo de fruto seco, pues un algarrobo también, que es un fruto seco que puede tener su cabida y va a tener su espacio en un futuro no muy lejano, ¿vale? Pero en definitiva se trata de mantener un suelo equilibrado, mantener un suelo vivo. Eso es fundamental, independientemente de lo que es el cultivo, ¿vale? Ese suelo hay que darle actividad. Lleva muchísimo tiempo sin darle ningún tipo de activación, junto con materia orgánica, con crecimiento de raíz, que se descomponga la materia orgánica en el suelo. Todo eso, sí es verdad de que no es una actuación que vaya a tener
digamos, se va a ver a corto plazo, pero sí a largo plazo hemos visto que al final los sistemas se equilibran en el suelo, donde había una determinada hierba, porque ya en ecológico no hablamos de malas hierbas, ¿vale? Que antes existía y ahora no existen. Es decir, va habiendo una competencia entre ellos que a nosotros nos va ayudando. Pero sobre todo para las plantas, la actividad en el suelo es fundamental para el crecimiento de la raíz, para la acumulación de agua, para la descomposición de los nutrientes en el suelo, asimilación, porque también la descomposición de los microorganismos de la materia orgánica crean o originan, mejor dicho, en ese proceso una serie de sustancias de origen orgánico, ¿vale? Que van a facilitar también la quelatación un poco de productos un poquito más complejos, como es este caso del hierro, del zinc, de esos microelementos que muchas veces por las plantas, nuestros suelos fundamentalmente y concretamente en la zona nuestra, pues carecen de ello, ¿no? Si nos vamos un poco ya más hacia arriba, concretamente para el pistacho, independientemente de que los factores climáticos fundamentales para el pistacho que cumpla las horas frío, ¿vale? ¿De acuerdo? Para poder tener una diferenciación de esa yema floral y que tenga una buena floración y un buen cuaje. Tema de las heladas tardías también es importante, pero esto es agronómico, no incide directamente en la parte ecológica. Para la parte ecológica, fundamental es la humedad relativa que hay en verano. O sea, eso determina sí o sí si poner una plantación en ecológico o no. ¿Por qué? Por el tema de enfermedades. ¿De acuerdo? A partir de junio, julio, agosto, digamos que con las elevadas temperaturas hay un par de enfermedades ahí, sobre todo Botriosfera, que es una de las que tiene mayor incidencia en Estados Unidos, y, bueno, y que la vivimos nosotros. Hay zonas donde vemos de que existe Botriosfera, ¿vale? La controlamos, pero existe. Si hay una humedad relativa por encima del 50% en los meses de verano, pues la incidencia de enfermedad va a ser bastante alta. Es complicado de controlarla de forma convencional, pues lógicamente en ecológico tenemos menos recursos, tenemos muchos menos recursos, por lo cual ahí estudiamos muchísimo, y más en la zona en la que estamos nosotros, en la parte de la Sierra Norte de Cádiz, estudiamos muchísimo, dependiendo de la zona, la incidencia de los vientos, tanto del Mediterráneo, en este caso, pues cuando sopla de levante para nosotros es una bendición porque nos ayuda muchísimo en el control de enfermedades, pero cuando viene del Atlántico se nota, ¿de acuerdo? Se nota muchísimo. Nosotros en la zona de Girolbera no, pero hay otras zonas donde se nota esa incidencia y pueden subir a 55, un 60% de humedad durante 2 o 3 días, temperaturas de 30 grados, 25 grados, esos 24 grados por la noche con un 60% de humedad. Es muy complicado. Ahí vamos a tener seguramente Artemnaria va a andar, porque Artemnaria es un hongo que está por todos sitios, y Botriosfera prácticamente igual. Ese es el hándicap más importante. ¿Qué territorios a nivel andaluz, qué territorios son los que tú recomiendas para el cultivo del pistacho? Bueno, en cuanto a adaptación, evidentemente todo lo que es la costa va a dificultar muchísimo la implantación del cultivo, una por horas frío, ¿de acuerdo? Que va a afectar lógicamente a la formación de la flor, y después el tema de humedad que hemos comentado anteriormente va a ser muy complicado por la forma de la hoja. La hoja del pistacho es muy grande, tiene una masa foliar bastante grande, con una cantidad de sombreo interno, que es una de las cosas. El tema de la poda, hay que incidir muchísimo en la poda cuando estamos podando, valga la redundancia, para que haya aireación. El factor que tenemos es un aliado nuestro, el aire, ¿vale? Entonces, zona de sierra, tipo la Sierra Norte de Cádiz, toda la zona de Granada, sobre todo de Granada, la manga que se extiende hacia Almería, la zona alta de Almería, ¿vale? Lo que es Huertos, lo que es Caniles, lo que pasa, la zona de Jaén, lógicamente, cumple bastante bien. Y ya todo lo que es el Valle del Guadalquivir, pues ahí hay que estudiarlo muy bien. Ya decir ya un poco más de forma genérica es bastante complicado decir si es así, si esta no. Pero normalmente la zona de sierra, Sierra Norte de Córdoba, la Sierra Norte de Sevilla, la Sierra Sur de Sevilla o la parte baja de Córdoba, pero hay que estudiar muy bien climáticamente las diferentes condiciones climáticas que hay en cada zona, ¿vale? No pasa absolutamente nada, es una inversión alta la que hay que hacer, pues
no tener prisa en comprar una planta y ponerla rápido. Vamos a seleccionarnos bien porque muchas veces que tenemos metido en la cabeza de que vamos a poner pistacho y las condiciones climáticas no son las más adecuadas. Hay otras, otro cultivo más interesante, ¿vale? No será la primera vez incluso en condiciones de suelo. Nosotros todas las plantaciones que iniciamos a través de la cooperativa, todas empiezan con un análisis de suelo. Absolutamente todas, porque la parte climática la tenemos estudiada. Porque el suelo es un factor muy importante para el pistacho, que no quieren suelos, sobre todo, como llamamos nosotros, pezones, ¿no? Es decir, suelo que acumulen mucha agua, ¿vale? Pero que además que drene, ¿vale? Poder acumular agua es interesante y además para el secano, que básicamente nosotros es secano todo, es súper interesante, pero que drene, que tenga esa capacidad de drenar, porque si no es una especie que soporta relativamente mal los encharcamientos, ¿vale? Al igual que para temas de verticillium, si es una especie que nos interesa porque tiene un patrón resistente, más bien tolerante a verticillium, eso lo hace muy interesante, ¿vale? Pero igualmente, independientemente de que tolere o no tolere verticillium, lo que es el encharcamiento no lo soporta, ¿vale? El uso de la maquinaria, sobre todo para el control de la mala hierba, es el gran problema que solemos tener, ¿vale? De que es un cambio tan drástico de que venimos de utilizar durante 40 o 50 años herbicidas, eso pasa prácticamente casi todos los cultivos. 40 o 50 años utilizando herbicidas porque hay mejor control. Eso es lo que hay que hacer. Y ahora tenemos que cambiar el chip. Ahora tenemos que cambiar ese chip y pasar de no utilizar, si yo he hecho antes lo que hacía mi padre y demás, y ahora yo voy a cambiar. Bueno, se cambia y se hace sin ningún tipo de problema. Es más, llevamos una finca en ecológico, además está muy pegadita a la carretera, en el municipio de Montellano, ¿vale? Y lo primero que le pregunta, y cuando llega yo le oye, yo quiero que me eche el producto lo mismo que hemos echado, que había echado hoy en Montellano. Y digo, mira, no hemos echado nada. Eso no me lo creo yo, digo, no hemos echado absolutamente nada. Es posible y se puede hacer, ¿vale? Perfecto. Tenemos entendido, Paco, que el pistacho ecológico es un cultivo rentable, un cultivo que ofrece oportunidades de mercado. ¿Qué diferencia de precio existe entre el pistacho en producción ecológica y el pistacho en convencional? Y si podrías también informarnos un poco cuáles son los mercados, si es un mercado nacional, es un mercado internacional. Bueno, este año hablar de precio es complicado por todo lo que está pasando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto no es un producto de primera necesidad, es un producto, digamos, muy asociado al ocio y al divertimento un poco, ¿no? Pues nos podemos imaginar la situación en la que estamos viviendo, un poco más social y pasa muy parecido a la almendra. Bien, independientemente de eso, porque sabiendo un poco, pues, me he estado informando, sobre todo la producción nuestra tiene su salida en el mercado internacional, ¿vale? Mercado europeo, Francia, Bélgica y Alemania, sobre todo, ¿vale? Son los países, Estados Unidos, lógicamente, pero fundamentalmente Centro Europa es el destino de nuestra producción, que prácticamente estamos hablando de unos 5 o 6 mil toneladas de producción de pistacho, ¿vale? Porque tampoco es mucho, por lo cual, digamos que somos ahora mismo, todavía somos tenemos una pequeña porción de la tarta, ¿no? Precio, hay una variación de precio más o menos estable, se mantiene respecto a antes de la pandemia, respecto a ahora se sigue manteniendo, que suele haber un diferencial de en torno a 2,5 € a 3 €, ¿vale? En cuanto de convencional a ecológico, el ecológico tiene esos 2,5 €, 3 más. Precio más o menos estable en cuanto se hace operaciones entre 8 y 8,5 € aproximadamente, es lo que se le ha, o que la previsión de pago al agricultor en el ecológico, ¿vale? Una vez ya separado, una vez calibrado y demás. Pistachos, siempre cuando hablamos de pistachos, hablamos de pistachos secos, ¿vale? Con un 4% de humedad. No es el pistacho con la cáscara o recién llegado, porque puede llegar con un 14% de humedad. Siempre hablamos de pistachos secos. Y en convencional podemos hablar de en torno a 4 o 5 €, ¿vale? En las variedades German, que digamos la de snack, la de paquete, ¿vale? Esos son los precios que ahora mismo se están barajando.
Lógicamente hay variedades industriales donde ya un poco la parte comercial es la que está mandando y según la época, pues lógicamente hay mayor calidad de venta y hay mayores picos de posibilidades de venta en estilo y en precio. Pero más o menos la media está haciendo eso. ¿Vale? Muy bien. Antes de pasar a ver si tenemos por ahí alguna pregunta, me gustaría hacerte yo una última pregunta. A ti, Paco, como experto en el cultivo del pistacho ecológico y desde tu experiencia, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro del cultivo del pistacho en producción ecológica? El pistacho es un cultivo que está empezando. Es un cultivo que se lleva produciendo relativamente poco tiempo. Sí, es verdad que empezaron hace 20 años, 25 años los agricultores en Castilla-La Mancha, también tenemos nuestro pionero Pepe Aguilar aquí en Andalucía, pero digamos que productivamente 10, 12 años, 15 años máximo es el periodo que tiene el cultivo. Por lo tanto, tenemos dos carencias muy importantes que tenemos que solventar aquí en un futuro. Uno, la formación de los agricultores. Eso es un pilar muy importante porque si el agricultor no conoce el cultivo y no conoce las técnicas, independientemente del tratamiento que haya que hacer, que eso es lo de menos, pero sobre todo entender lo que es el cultivo, pues va a ser complicado, ¿vale? Va a ser bastante complicado. Y lo segundo, tenemos un reto que es la parte de comercialización. La parte de comercialización, cuando estamos empezando, pues, lógicamente estamos atomizados, tenemos muchísimos puntos de venta, que eso dificulta muchísimo la entrada en los mercados. Pienso que agrupar esas producciones en venta o de alguna forma la parte logística, intentar de entrar en un mercado con diferentes montoncitos, digamos así, con diferentes puntos de vista, pues esto va a dificultar muchísimo el mantener un precio aceptable para el agricultor, ¿de acuerdo? Y vamos a tener muy poca capacidad de maniobra. Por lo tanto, la parte de comercialización, que transformemos el producto, que en definitiva transformar productos es relativamente sencillo en comparación con otros. Es decir, no, por ejemplo, hace aceite, trae la aceituna y tenemos que extraer aceite. Sí, es un proceso mucho más complejo. El pistacho, pues una vez que está seco, necesita un tostado y ya está, ¿no? Entonces, tenemos que transformar productos, tenemos que saber comercializar ese producto, tenemos que agruparnos y la formación del agricultor yo creo que es fundamental, ¿vale? Es fundamental. Ahí sí es verdad que, bueno, hay instituciones, la Junta de Andalucía, pues tiene un servicio como el servicio de fruticultura mediterránea que se administra a Palamena del Obispo, que, bueno, ya lleva varios años interesándose en el cultivo del pistacho y han puesto, pues, varios ensayos en este sentido, con lo cual nos ayuda también. Nos haría falta una mayor apuesta por parte de la Junta o del Estado en este caso por incidir sobre la formación y sobre todo la investigación del cultivo, porque accedemos o llegamos hasta donde, digamos, un poco la investigación que ha habido prácticamente Estados Unidos, que es quien más ha investigado sobre este cultivo, y en Castilla-La Mancha, pues el centro del Chaparrillo, ¿no? Que prácticamente ha sido el pionero en toda España en este cultivo. Así que, bueno, tenemos por delante tenemos dos retos importantes, formación e investigación. Exacto. Pero eso no quita que, bueno, que sí que es una nueva oportunidad de un cultivo que está siendo demandado por el consumidor, sí, obviamente. Sí, el consumidor, además, prácticamente, bueno, un poco de competencia, iba a decir Estados Unidos, no tenemos competencia y hay algunas plantaciones, pero prácticamente son testimoniales en Estados Unidos en cuanto al sistema de cultivo ecológico. Prácticamente Estados Unidos, prácticamente todo lo que produce es convencional, y muchísimo de la producción ecológica que producimos en España va hacia Estados Unidos, con lo cual es un buen, en este caso, centro de venta, ¿vale? ¿Qué competidores tenemos? Bueno, pues lógicamente Turquía, Irak, que son de la misma cuenca que nosotros y que históricamente son los grandes productores, pues también están empezando a hacer sus deberes. Entonces, están produciendo un pistacho ecológico relativamente bueno, están modernizando muchísimo sus instalaciones y eso nos obliga también a ponernos las pilas también en el sentido de
bueno, tenemos que acceder a un mercado europeo. Nosotros estamos dentro de la Comunidad Económica Europea y tenemos que ser mínimo lo mismo que están haciendo los demás, ¿no? Ahí pues bueno, tenemos un reto interesante. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Paco. Si te parece, vamos a darle ahora la oportunidad a que los asistentes podamos trasladar las consultas que han ido haciendo a través del chat. Roberto, sí. Por favor. Sí, hay una primera pregunta, Paco, que dice: ¿qué tiempo tarda en ser productivo desde la plantación? Depende de la planta si es injertada en campo o si la compra es injertada ya en vivero. Si la compra injertada en vivero, estamos hablando de 5 años, entrada en producción. Yo esa primera entrada en producción la considero un poco, bueno, testimonial. Consideraría la del 6º año, una primera producción real. Y si tenemos que injertar en campo, sería 1 año más. Pero yo aquí siempre me gusta incidir una cosa, y no voy a alargar mucho. La plantación a la hora de injertar en campo va a depender mucho de la planta que compremos a la hora de injertar. Hay plantas para injertar en campo en el mismo año, con lo cual no perdemos tanto tiempo, pero lógicamente el factor económico influye en la adquisición de esas plantas. Hay modelos más económicos, pero esos modelos económicos, dependiendo si estamos en riego en secano, yo hablo en secano, esas plantas, lógicamente, en el mismo año es complicado de injertar. Por lo tanto, ya nos vamos más en el tiempo, nos iríamos al 7º año. Pero resumiendo, 5º año planta injertada, 6º año planta injertada en campo. En esa misma línea casi que responde ya a la siguiente pregunta que hay. Si pregunta si merece la pena pagar más por una plantación injertada o esperar el resultado y perder 1 año. Pregunta del millón. Pregunta del millón. Va a depender mucho. Yo siempre le comento una cosa a mi socio cuando me lo dicen. Oye, ¿tú qué harías? Digo, vamos a ver. Una cosa es lo que yo haría y otra cosa es lo que tú puedes hacer. Si dispones de tiempo, si dispones de recursos como el agua, dispones de las habilidades de trabajo en el campo, yo me iría a un modelo de planta injerta en campo. Si no dispones de tiempo, el recurso factor agua es súper importante para injertar en campo. Te falla, no lo vas a tener siempre que haga falta. Y bueno, es un sistema de inversión que tú no vas a tener tiempo porque es tu segunda actividad y no vas a echarle todo el tiempo que se merece. Pues lógicamente te diría que te vayas a una planta ya injertada, más cara, lógicamente hay que invertir más, pero por cuestiones de recursos yo me iría a esa planta ya injertada. Esta otra pregunta es con respecto a las horas de frío, si se recomienda una plantación de pistacho al límite de horas de frío, es decir, con un margen por arriba de unas 50 horas. El tema de horas frío, yo establezco siempre un límite que son 700. ¿Vale? Por debajo de 700 horas frío, ¿hay algunas variedades que funcionan? Sí, pero irnos exactamente a lo que es el límite, pues habría que hacer un estudio durante 10 años y ver cuántos años vas a estar más o menos cerca de esa media. Si te fallan más de 2 años, de 10 años, en las horas frío no es un cultivo para poner en tu zona, ¿vale? Pues básicamente por pura estadística, tú no puedes perder el 30 o 40% de la inversión que has hecho a lo largo de 10 años. Eso es que no es viable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre yo aconsejo mínimo 700 horas frío, unas 100 horas frío por encima de lo teóricamente recomendable para las variedades un poco que son de menos necesidad de, como puede ser Mateo con 500 horas frío, Asdar, que puede ser en torno a 600, el corte mínimo 700 horas frío. De acuerdo, otra pregunta que hay en cuanto a las variedades. Dice que si difieren mucho las variedades que se cultivan en España con las variedades turcas. Sobre todo porque en Turquía o en Irak o en Siria podemos encontrarnos 50 variedades. Allí hay un mercadillo que yo tengo ganas porque sí,
aquí puedo verlo en foto y me encantaría de acercarme, que es el mercadillo y son todas capachos llenos de pistachos, diferentes variedades. O sea, es un auténtico espectáculo. Nosotros aquí prácticamente estamos limitados con 6 variedades. ¿Vamos a traernos algunas variedades de allí, de Turquía, o decir? Imposible. O sea, eso no es viable. Es un cultivo prácticamente no protegido, sino súper protegido, ¿vale? Con lo cual, eso sería totalmente inviable. Bueno, por el hecho de tener más no significa tampoco de que sea mejor que las 6 o 7 variedades que tenemos nosotros, ¿vale? Porque son muchas de las variedades que tiene, son variedades poco productivas, variedades con un tamaño muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, con las 6 variedades se cubren bastantes zonas de España. Y una última pregunta, ¿qué necesita el pistacho o el sector en Andalucía concretamente para ser competitivo y ponerse al nivel del pistacho que se cultiva en otras regiones? Bueno, en principio, iba a decir agruparnos, y ya cada vez se está agrupando en más zonas. Lo primero es asociarnos, lo primero es intentar asociarnos en forma de cooperativa y con una asociación y de la mano pues, de gente que ya lleve a un paso andado. Lo que estamos viendo en los últimos años y que se está produciendo, sobre todo en Castilla-La Mancha, es la falta de operadores, la falta de empresas o de industriales que recogen el producto. Por lo tanto, no hay pocas cooperativas asociadas con agricultores, lo que quiere decir que al final el productor tiene que entregar ese producto sí o sí en el momento de la recolección a ese industrial. Bueno, es un hándicap que eso deprecia automáticamente el precio que tenga el producto en un futuro de 2 o 3 meses. O sea, prácticamente se lo tiene que entregar. Yo creo que una forma de asociarse como el formato de cooperativa, aunque pueda haber otra, lógicamente que luchen por ese producto, yo creo que es el paso fundamental. No hacer la guerra por tu cuenta e intentar de que los productos se agrupen, como comentaba antes, para tener un mejor acceso al mercado. Has hablado del equilibrio del suelo como algo fundamental en el cultivo ecológico. Nos preguntan si debemos pensar en el laboreo como algo que no es ecológico, puesto que desequilibra el perfil del suelo. Yo no incompatibilizo totalmente lo que es un manejo de suelo, tiene que llevar incorporado el laboreo junto con cubierta vegetal, se puede hacer sin ningún tipo de problema. De hecho, yo la practico. Es decir, el sistema tiene que ser un sistema viable, tiene que ser un sistema que al cultivo le interese y un sistema que a las plantas que tú vayas a establecer, pues lógicamente hagan la función de que tú le estás imponiendo en ese momento. De ahí sí es verdad, porque precisamente hoy es una de las cosas que me han comentado varios agricultores que, bueno, a raíz de que se ha abierto la línea esta para la nueva incorporación de ayuda a agricultores, pues su pregunta principal es, ¿y ahora entonces no se puede labrar, no? Digo, bueno, yo no sé dónde viene de que no se puede labrar en el reglamento. Espérate, me lo voy a leer. Lo que no se puede hacer son unas prácticas agresivas con un perfil del suelo en el que tú voltees la tierra porque están modificando la estructura del suelo. Pero eso ya, eso prácticamente es que está hasta en producción integrada o en convencional normal ya no se hace, ¿vale? Por el resto se puede hacer una labor compaginada, pero sabiendo lo que se está haciendo. No hay ningún tipo de problema en eso. Pues parece ser que ahora mismo ya no hay más preguntas. No sé si queda alguna cuestión más. De todas formas, seguro que Paco Macho estará dispuesto a contestar a aquellas preguntas, cuestiones que nos puedan llegar a Ecovalio, que nos puedan llegar a través de nuestras redes sociales, ya que esta sesión se emitirá a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Seguramente que surgirán algunas consultas y estaremos aquí para resolverla en la medida de lo que podamos. Ya sin más, si os parece, son las 7:30, pasan 5 minutos de las 7:30 ya. Casi que vamos a ir cerrando esta segunda sesión. Nuestra compañera
Ausi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Francisco vosotros. Macho, sin Muchas duda, gracias. muchas gracias por acompañarnos y por ser tan ilustrativa y A y ustedes. tan... Pues así seremos. Esperemos que continuemos y que podamos coincidir en otra conversación como esta, que sin duda ha sido tan ilustrativa. Y hay una cosa, si me permitís, Sí. solamente, pues desde la cooperativa hace 4 años solamente, y eso era una cosa que es curiosa. Empezamos con esto hace 4 años, ya después de 4 años y el avance que está teniendo, directamente hemos visto de que lo fundamental es que necesitamos la transformación en cuanto a maquinaria y manejar lo que es el producto. No lo podemos dejar en manos de un tercero y no defender lo que tenemos. Por lo tanto, yo sigo incidiendo muchísimo en asociarse y que esa asociación transforme su producto y hacer posible a la hora de escanear comercialización, intentar ir todos juntos de la mano. Pues esperemos que así sea y que nos volvamos a ver muy pronto y a comentar que el sector siga al alza y que siga creciendo. Muchas gracias también nos trasladan por tu presencia, Paco, de parte de nuestro presidente y nuestro secretario, que no han podido estar físicamente o virtualmente en la sesión con nosotros, pero sí que han seguido esta sesión a través de la retransmisión por nuestro Zoom. Sin más, a todos darle las gracias por participar y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, día 20 de abril, a partir de las 7 de la tarde, en el último de los webinars específicos sobre el sector de los frutos secos andaluces. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.